¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el maravilloso grupo multimedia, en donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la frontera norte, a Radio La Nueva República y por supuesto a quienes nos ven a través de la red o nos escuchan también. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias a nuestros queridos compañeros ingenieros allí en cabina y a todo el equipo técnico de ABC Radio, la 760 de AM. Gracias, Víctor Melara García, gracias, David Hernández, gracias, Osiris. Aquí desde el Club de Periodistas de México, este templo de la libertad donde estamos transmitiendo. Gracias, Jonathan Álvarez. A ustedes todo nuestro cariño. Queridos amigos, el privilegio de contar con la presencia de este científico mexicano, médico, neurólogo, reconocido a nivel internacional, además un luchador social, que es el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues a quien recibimos como siempre con tanto cariño. Lo mismo digo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es parte importante de estos micrófonos de nuestras instituciones también. Y bueno, pues un privilegio estar con ustedes. Más tarde haremos un enlace para charlar sobre algunos asuntos en redes, qué está pasando en redes con la querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Y bueno, pues yo quisiera arrancar, querido doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sobre un tema que hemos tocado en estos micrófonos desde hace pues varios años ya. Hace varios años que a ti te ha ocasionado pues grandes problemas. ¿Por qué? Porque como defensor de derechos humanos, no solamente como científico y como médico, con ese espíritu que tienes, bueno, empezaste a dar seguimiento y a quejarte. Es un caso emblemático que ha llegado incluso a cortes internacionales. Yo quisiera que nos lo compartas, retomar una breve recapitulación y que habla del Instituto Nacional de Neurología. Aquí yo te pediría posicionar, porque esto nos da una línea de lo que es el código de ética que debe de tener cualquier ser humano, pero sobre todo un médico, y más un médico al frente de una institución. Aquí hemos visto diferentes titulares en la prensa nacional. Uno antes decían que Neurología defiende o defendía contrato privado, rehúsa ofrecer servicios gratuitos, que es el único de los 23 institutos y hospitales de alta especialidad que estaba en esa posición o está. Quiero que nos actualices, por favor. Entonces, aquí de alguna manera hay autoridades que ya han interferido, independientemente de todo, se han manifestado. Por otra parte, también ya posteriormente nos dijeron que siempre sí se adhería, qué habría pasado, por qué. Y bueno, obviamente ya después decían que había faltado comunicación. Pero yo te pediría a ti, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, si nos puedes actualizar y bueno, qué es lo del módulo 1 y 2. También para saber qué estados se han adherido al INSABI, por qué ya y cuántos estados y los panistas ya se adhieren, y las declaraciones recientes del día de hoy del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y de Andrés Manuel López Obrador. Esto para el tema en estos primeros bloques, en este primer bloque, doctor, yo te pediría de favor. Adelante. Sí, muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, maestro Sánchez Mena, muy buenas tardes a tu gentil auditorio. Efectivamente, pues hay noticias buenas y noticias malas. Empecemos con una mezcla de todo ello, si les parece bien. Una de las cosas que son muy importantes es este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que nos promete gratuidad y universalidad en la atención médica y en los medicamentos. Esto es muy importante porque, pues, si tomamos en consideración que más de la mitad de nuestra población está en pobreza o en pobreza extrema, pues no tienen el dinero para poder
atenderse apropiadamente, mantener su salud primero, y por ende, pues también si hay una enfermedad, no pueden adquirir los medicamentos ni tener los tratamientos quirúrgicos apropiados. Entonces, esto es un avance importantísimo. Uno de las cosas que promete el INSABI es también la gratuidad y la universalidad en la atención médica en un tercer nivel de atención médica, es decir, en los hospitales de más alta especialidad. Esto es muy importante porque, bueno, por ejemplo, una anciana que tenga una fractura de cadera y necesite una prótesis, lo que hacía el Seguro Popular es, si no tienes los 40, 60 mil pesos para la prótesis, para el stem en caso de una cardiopatía, etcétera, entonces no te opero. Esperas, haces una vaquita, juntas ahí en el cochinito, y cuando tengas el dinero, pues me vienes a ver para poder pagar tu prótesis, lo que se necesite, además de todos los gastos indirectos. Esto aumentaba el gasto de bolsillo, a eso se le llama gasto de bolsillo, que tenía que erogar el paciente, la familia del paciente, en un 40%, 41%. Entonces, este gasto de bolsillo que lleva a la ruina a familias enteras que tienen que gastar lo que tenían disponible para la educación de sus hijos, su casa, en fin, pues finalmente ya no se va a dar. Eso es muy importante y es trascendente. Y dado que la salud es la importancia de la seguridad nacional, para la soberanía nacional también, pues tiene una importancia mayúscula. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, en su preocupación sobre el tema de salud, pues ha dado un día a la semana específicamente para la salud, en sus conferencias mañaneras. Los martes es cuando se ventilan todos esos temas de salud hacia la prensa. El martes pasado fue muy importante, porque ahí se dijo que 21 estados estaban adheridos ya. Y pues estamos ya en el plazo otorgado a los estados para que se adhieran al INSABI. Entonces, en cuanto a las declaraciones que hace el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, pues son muy fuertes, porque dice el día de hoy que los estados que están gobernados por el Partido Acción Nacional, o sea, los estados panistas en la República Mexicana, no firmarán su adhesión al INSABI. Entonces, esta declaración es sumamente importante porque, bueno, pues pobre de los ciudadanos que están viviendo en los estados panistas, porque están poniendo en jaque su salud. ¿Y por qué la ponen en jaque? Pues porque hay muchos negocios, hay muchas empresas que están trabajando también con los políticos y que están jugando con la salud de la gente. Están haciéndose contratos leoninos, como se hacía en los sexenios anteriores, y entonces, dependiendo de esos negocios, están tratando de impedir que se hagan compras consolidadas de los medicamentos, que sean útiles, que sean efectivos, que sean más económicos y que sean gratuitos para la gente. Entonces, esta pelea en contra de la gratuidad y de la universalidad, pues obedece a intereses personales y políticos muy mezquinos, en donde pues se está jugando con la salud de la gente que está viviendo en los estados panistas. Ante esto, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que bueno, si estos estados no aceptan la federalización de los servicios de salud, pues aún así, pues deberán garantizar la atención médica y los medicamentos de esos ciudadanos de manera gratuita. Yo no sé cómo le van a hacer los gobernadores panistas para que esto sea efectivo, que el derecho al acceso a la redundancia, el derecho humano a la salud, sea efectivo a toda la gente. Entonces, esto es de fundamental importancia, Celeste.
Por supuesto, aquí y vamos a dar seguimiento, queridos amigos, a la repercusión de qué pasa y en qué responsabilidad obviamente humana incurren, pero más allá de la parte que es lógica, ¿verdad? También en la parte jurídica, más allá de la política, por supuesto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, esta negativa de estos gobiernos panistas que se manifiestan en no adherirse al INSABI cuando ya se sabe todas las faltas que tenía el anterior sistema de salud, con todas las carencias, la cuestión de falta de un seguimiento real porque se ha auditado de diferentes maneras. En este caso, ¿qué pudiese pasar o a quién competiría ver? Porque estos mexicanos, pues víctimas que pudiesen ser de estas decisiones de estos estados panistas, puedan afectar su salud y su ingreso, maestro, con esto. ¿A qué autoridades deberíamos de acudir para consultar? Bueno, en principio este es un tema en donde por lo que están tratando de hacer los gobernadores panistas es evitar que la base social y política y la clientela que gana controlando la salud de sus estados sea trasladada al gobierno federal, que eso es lo que les interesa y no precisamente la salud de los habitantes de estas entidades. Entonces se trata, en el caso de estos gobernadores, de una lucha política de este bloque opositor y de los intereses que defienden por el control y las transferencias de recursos que esperan que se sigan dando y presionando con la población. Ellos esperan que la población de sus entidades presione al gobierno federal para que transfieran recursos por falta de medicamentos cuando esto se empieza a presentar, como es el caso de Jalisco, en el caso de los medicinas que se requieren para el cáncer, y en donde el gobernador de Jalisco dijo que tenía que por los 2 primeros meses su gobierno pagaría por estas medicinas, pero que lo demás estaría pendiente de las negociaciones que surjan. Esto quiere decir que aquí también hay un problema de debate y discusión por las transferencias de recursos que tradicionalmente o que anteriormente hacía el gobierno federal como parte de los equilibrios políticos que hoy han cambiado en el nuevo régimen. Bueno, pues no sé si quieras agregar, gracias maestro don Rodolfo, algo que quieras agregar, doctor Ondarza, estamos a menos de un minuto de irnos al corte. Sí, nada más para complementar, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, comentó que los estados que no se adhieren a las compras consolidadas son Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, efectivamente. Bueno, aquí se ha hablado, entre otras cosas también, por ahí hay que dar seguimiento también a algunos intereses, al parecer, y que hay antecedentes en el estado de Jalisco con algunas empresas privadas precisamente dedicadas a la cuestión de los laboratorios y la distribución. Por lo pronto nosotros, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos y regresamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. No tardamos, gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, en las frecuencias de La Pantera, en Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tocando estos temas fundamentales, ustedes lo saben, sobre, por ejemplo, el sector salud, que hay todos estos intereses que solito las cosas se han ido decantando y han ido cayendo por su propio peso. Doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, tú que
fuiste parte fundamental de quién fue quien instituyó, quien ideó este Instituto Nacional de Neurología, que además has estado ahí por muchos años, que has tenido problemas precisamente por haber denunciado corruptelas, de que se hicieron ahí implantes que no se debían, no se consultaron a los enfermos sobre un supuesto invento de un material que no está apto para el ser humano, y que todo esto incluso ya está en instancias internacionales, que te ha costado el dar seguimiento, te ha costado pues amenazas de muerte, que ya ha costado la vida a más de 400 personas desgraciadamente, y otras más que continúan con este dispositivo, que es como un popote prácticamente, queridos amigos, no tiene ninguna válvula ni nada de esto. Pero tomando en cuenta que tú eres un gran conocedor, doctor, ¿en qué se traduce? El Instituto Nacional de Neurología había dicho que no se iba a adherir al INSABI. Esto por defender un contrato de 622 millones de pesos con empresas de Phoenix. Yo te preguntaría a ti si nos puedes ampliar esta información, si es así, y que nos des mayores puntos, porque ahora pues que al parecer sí se va a adherir, ¿no? Entonces, ¿qué había o qué hay detrás de todo esto y cómo se ha tenido que jalar la carreta pues fuertemente, porque hay unas resistencias tremendas en este lucro por la salud de la gente, del pueblo de México, en que estaba totalmente enquistado pues en las administraciones anteriores con esa visión pues neoliberal netamente, ¿no? Y de un abandono total a la visión social. Te escuchamos, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, así es, de manera increíble, inconcebible. El Instituto Nacional de Neurología, con su director Miguel Ángel Félix López, no quería adherirse al plan de gratuidad del INSABI. Y bueno, recordemos que hubo todo un escándalo por el Metotexate y toda esa marcha medio rara que hubo de los familiares de niños en el Hospital Infantil de México, que finalmente se adhirió, que también estaban los institutos renuentes a adherirse al plan de gratuidad. Y el Instituto Nacional de Neurología se quedó solo. De los 23 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que brindan atención médica, el único que se quedó sin dar gratuidad fue el Instituto Nacional de Neurología. Sin embargo, ante la presión social, ante la presión de la prensa libre, finalmente no tuvo otra alternativa su director Miguel Ángel Félix López que... ¿Miguel Ángel qué, perdón? ¿Miguel Ángel qué? Miguel Ángel Félix López. Lo increíble fue el pretexto, la excusa que dio por no haber firmado a tiempo el convenio. Nosotros sabemos que desde el 1 de enero el INSABI empieza a entrar en acción. Y él dice, bueno, es que estaba yo dando una conferencia y por eso no pude firmar. Esa conferencia en la 22ª reunión de médicos residentes se dio en Pachuca. Entonces, ¿acaso no podía ir y venir de Pachuca? Es increíble. No hay servicios de mensajería, no hay computadoras en Pachuca. Entonces, lo que él argumentó por lo que no había podido firmar el convenio de gratuidad y de universalidad, pues en realidad, como ha dicho López-Gatell, como ha dicho también el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, era la defensa de un contrato de 622 millones de pesos anuales que se tiene con una empresa denominada Phoenix, y bueno, pues es mucho el dinero que está ahí. Uno se pregunta, bueno, entonces el desabasto, ¿a qué obedece? Mucho ha dicho Miguel Ángel Félix que pues, no tiene dinero para poder atender a los pacientes. De hecho, en la actualidad, pues de 40 camas que tiene neurocirugía, por ejemplo, para dar un ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología, están ocupadas 7 camas. ¿A poco han disminuido el número de pacientes? Habían que se ha incrementado la población.
se ha incrementado el número de personas que necesitan urgentemente, que es de vida o muerte, su atención médica. Sin embargo, la ocupación entera del instituto, como dicen en diferentes notas periodísticas, es inferior al 40%, 30% quizás. Es increíble. Y además que la venta la renta más bien de equipos médicos a empresas privadas, teniendo el mismo instituto esos equipos, es inhumano, porque la renta además se cobra lo mismo a aquel paciente en pobreza o por pobreza extrema que aquel que tiene una clasificación socioeconómica de las más altas. Esto es inconcebible totalmente. En el mismo instituto que, como bien dices, se hizo crimen de lesa humanidad y tortura médica, que ha sido llevada por la ONG del obispo Raúl Vera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es increíble que el único lugar estratégico, además, para el tratamiento de padecimientos neurológicos y neuroquirúrgicos en el país, se negara a dar gratuidad y acceso a los pacientes. Por ahí tenemos un caso que me gustaría comentar más adelante con ustedes, de una persona en pobreza extrema que acaba de presentar nada más ni nada menos que el día de ayer una queja ante la CNDH, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues se le estaban exigiendo la compra de una serie de insumos, suturas, etcétera, que no tenía esta persona, su familia en pobreza extrema, dinero para poderlo adquirir, ¿no? Es impresionante. Y gracias a la CNDH, gracias a Rosario Piedra, es que se logró que este paciente pudiera ser operado de manera gratuita, cual correspondía, pero inicialmente le querían cobrar. Sí, pues, esto habla por sí mismo. Yo creo que no hay tanto que abundar y yo te pido que después, si lo necesario, dar seguimiento, doctor. Para eso estamos en estos micrófonos y para eso tú, una persona tan solidaria como un verdadero médico, con esta vocación real que incluso arriesgas tu vida, bueno, pues a seguirle y en lo que podamos, lo sabes que aquí para dar seguimiento. Y bueno, qué bueno, cuando se hagan bien las cosas, estamos viendo cómo respondió la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezada por Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues esto vamos viendo cómo se va caminando. ¿Y a base de qué? O sea, es a base de tumbos y a fuerza. No lo están haciendo por voluntad propia, como debiese de ser, independientemente de la obligación que tienen. Aquí es una cuestión de ética, del criterio más elemental para solidaridad con los demás. Entonces, en este caso, independientemente de las obligaciones que tengan, bueno, pues hay quien, si no tiene la capacidad para solventar la cuestión de una firma de este talante, de esta magnitud, por estar en Pachuca, imagínense lo que no va a poder resolver o no puede resolver en otros casos, ¿no? Donde no se tenga esa capacidad de decisión y esa voluntad de realmente servir y anteponer el servicio por sobre todas las otras cosas, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Antes de irnos al corte, doctor, ¿quieres agregar algo más? Nos quedan 2 minutos. Sí, yo creo que aquí valdría la pena resaltar el trabajo de la exdiputada y exsenadora Lorena Cuellar, porque aquí cobra mucha importancia el que en el 2017 haya cuestionado la legitimidad de haber nombrado a Miguel Ángel Celis López como director del Instituto Nacional de Neurología. Lorena Cuellar tenía mucha razón. Esto es ilegítimo y la capacidad se está viendo de no resolución y la defensa de intereses neoliberales, ¿no? Exactamente. Vamos a regresar seguimos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por supuesto, y vamos a seguir con estos casos, queridos amigos, por la cantidad tremenda de desinformación que hay, por el sesgo totalmente diferente que se le da en varios medios. Bueno, aquí escuchamos de voz directa de una persona que confirma su dicho con los hechos, con su vocación, con su forma de actuar,
con su trayectoria. Entonces aquí nos damos cuenta que la investigación y el conocimiento sobre el tema que tiene el doctor Rodolfo Ondarza Rovira es fundamental. Él ha sido muy crítico, ha sido también muy analítico, también reconoce lo que se debe de reconocer en este caso, que bueno, por ejemplo, en este caso que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo una reacción inmediata en un caso como esto, seguramente habrá más, ojalá no haya muchos más y ojalá ahora algo se haga para que todos aquellos que están padeciendo por falta de recursos o que han padecido por falta de recursos en el Instituto Nacional de Neurología no suceda más, al igual que en los otros institutos y al igual que en el sector salud. Y del mismo modo que sepamos señalar y ver qué consecuencias va a tener por aquellos que por raja política no quieran adherirse a algo que además va a transparentar. Entonces, además de raja política, pues también la económica. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ir un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio en la Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, un abrazo cariñosísimo a un gran tuitero, el maestro @TigerPérezMX. Maestro querido, te mando un abrazotote. Dice que está oyendo el programa con el doctor Rodolfo Ondarza, tocando los temas con los maestros que estamos hablando sobre este asunto del Hospital Nacional de Neurología y temas de salud. Un abrazote, maestro querido. Y bueno, pues vamos a continuar, queridos amigos. Yo quisiera pedirle de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fuera tan amable, usted, maestro querido, con temas siempre importantes, también en temas tanto nacionales como internacionales, pero la importancia de dar seguimiento a todos ellos y lo que tiene que ver con México. Parece que estamos escuchando o podemos escuchar temas de otros puntos del planeta, pero todo está muy relacionado y nos ayuda a tener una correlación mejor para nuestro análisis y los intereses internacionales. Maestro querido, platicábamos antes del programa sobre estos puntos sobresalientes y su análisis sobre el plan de paz en 4 fronteras asignadas a Palestina, este plan de paz, y bueno, que usted ve la cuestión de algunas, por supuesto, ¿no?, complicaciones, pero si pudiera usted explicarnos referencias y bueno, cuáles son los puntos, los tópicos que debemos de tener alerta para nuestro análisis internacional. Lo escuchamos con atención. Bueno, Celeste, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Los saludo con afecto. Pues vamos a platicar un poco esta presentación del plan de paz llamado pomposamente Acuerdo del Siglo, que se celebró en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Este plan de paz tiene como propósito principal fortalecer la alianza con Inglaterra. Inglaterra es el principal aliado de los Estados Unidos desde siempre, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, y han caminado juntos y se han repartido los acuerdos y los intereses en todo el planeta, y ahora lo están haciendo de nueva cuenta. Es decir, el antecedente de este plan, y es muy importante recordarlo, porque tiene que ver con nuestro país, y ahorita lo vamos a ver en este momento. Es decir, los ingleses siempre tienen una visión en su imperio de largo aliento. No ven las cosas en el corto plazo, siempre ven las cosas en el largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que vieron en el Medio Oriente cuando decidieron intervenir con el llamado programa Balfour? Y que es, ahorita lo explico. Lo que vieron ahí
fue la decisión cómo llevar a cabo el cambio tecnológico que les permitiría una ventaja estratégica a lo largo del siglo con su flota, con su armada, al convertirla de vapor en una con motores de combustión interna que utilizaría el petróleo. Es decir, esto hizo posible ¿de dónde iban a sacar este petróleo? Pues desde luego del Medio Oriente. ¿Y cómo lo lograrían? Pues ellos dieron pasos en firme para ello. El acuerdo Balfour, que fue del secretario, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, fue una carta que le envió a Rothschild, que es uno de los más grandes banqueros, casas de banqueros que ha dominado también a lo largo del siglo pasado y que siguen dominando las finanzas internacionales y es un poder reconocido. Y con el que también se está aliando Trump para financiar este nuevo proyecto de reparto que están planteando en el Medio Oriente. Es decir, ¿qué es lo que planteaba el proyecto Balfour en el Medio Oriente? Establecer un Estado israelita con los judíos de Europa y llevar fundamentalmente a los judíos rusos sionistas, porque el señor Rothschild era el financiero del proyecto sionista. Es decir, llevar y establecer el Estado israelita como se propusieron garantizaría y tendría una punta de lanza permanente que aseguraría los intereses a lo largo de todo el proyecto de control de los recursos petroleros en el Medio Oriente, y también apoyados por otro acuerdo que fue el llamado Acuerdo Sykes-Picot, de reparto entre Inglaterra y Francia de las fronteras de los países que se repartieron después de la caída del Imperio Otomano, del Turco Otomano. Sí, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque también algo estaba similar pasando en nuestro país. ¿Y qué estaba pasando en nuestro país? Pues nuestro país, las concesiones inglesas que te había dado el presidente Porfirio Díaz causaban escozor entre un petrolero que es el señor Rockefeller y que estaba molesto porque se le había marginado de estos concesiones que originalmente las había otorgado ya desde el Imperio francés, del imperio francés de Maximiliano de Habsburgo, pero la derrota traspasó estos recursos a los ingleses con Porfirio Díaz. Entonces, el señor Rockefeller financia a Madero y el derrocamiento de Porfirio Díaz para obtener los recursos petroleros, los cuales no obtiene porque Madero es asesinado y no logra obtener su propósito. Esto llevará finalmente a la invasión por parte de la Marina norteamericana en la Primera Guerra Mundial, ya en 1913, para abastecer, para impedir que las tropas alemanas se abastecieran de petróleo. Así está más o menos este panorama, y ahí va a aparecer un personaje que es muy importante, que es el señor Josephus Daniels, que va a ser el secretario de Marina, que va a invadir México y que posteriormente regresará a nuestro país como embajador y negociador de la expropiación petrolera, pero que también tiene otra característica muy importante y que es ser el primer embajador católico demócrata de los Estados Unidos.
Y hoy por primera vez tenemos también un embajador católico republicano en México, pero que esto tiene unas consecuencias que ya platicaremos más adelante, porque es un católico republicano conservador. Esto es más o menos el escenario que plantean los intereses petroleros allá, pero que también el nuevo cambio geopolítico y geoestratégico que estamos viviendo con la aparición del litio como uno de los recursos más importantes que viene a cambiar el escenario del mundo. Así estamos, Celeste. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues los cambios, también en días pasados nos decía el maestro Daniel Stulin, sobre todo esta reconfiguración y bueno, pues las diferentes lecturas, queridos amigos, y siempre importante estar atentos en todo esto. Vamos a ir un corte, no tardamos, regresamos enseguida, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Tendremos en unos segundos más a la queridísima Ceci Tapia, @Solidaridad1000, para que nos diga qué pasa en las redes, pero antes de ello quiero leer un comunicado que nos hacen favor de enviarnos de nuestras delegaciones de el Club de Periodistas de México en el estado de Veracruz. Ahí tenemos 23 subdelegaciones del club. Y aquí está fechada en Álamo, Veracruz, el día de hoy. Dice, con la convicción de cumplir un anhelo del gremio periodístico en este lugar, o sea, en Álamo, Veracruz, el presidente municipal Jorge Vera Hernández se comprometió a que durante el presente año se destinará un espacio territorial en el municipio para que en el mismo se ubique la colonia del periodista. Ante José Uriel Rosas Martínez, presidente del Club de Periodistas de México en la delegación Veracruz, y bueno, él además coordina delegaciones para nosotros, queridos amigos, le mandamos un saludo, y bueno, en representación de su servidora, así como de Maurice Alum George, y después, esto ya lo estoy diciendo yo más abreviado, ¿no?, de compañeros del Club de Periodistas de México, el alcalde de Álamo, Veracruz, prometió que durante el presente año se va a destinar este espacio para otorgar lotes a los representantes de los medios de comunicación en este lugar. Recalcó que es un compromiso que tiene con los integrantes de la delegación local del Club de Periodistas de México, por lo que desde sus anteriores administraciones se viene contemplando, pero por diversas circunstancias se había postergado. Pero es en esta nueva etapa de su gestión al frente del municipio en que se va a cumplir con este viejo anhelo para que los periodistas locales cuenten con un espacio en el que edifiquen sus casas habitación y le den certidumbre a su familia. En este caso queremos decirles que aquí se ponderó la tarea del Club de Periodistas de México AC, sus subdelegaciones, el liderazgo de Uriel Rosas Martínez en el estado. Le agradecemos y le mandamos un cariñoso saludo, pues porque se preocupa por los integrantes de nuestra agrupación, que cuenten con una mejor calidad de vida y con un espacio digno para vivir junto con sus familiares. En ese momento el presidente del Club de Periodistas de México de esa entidad agradeció el gesto del municipio para dotar a los comunicadores y se anunció que esta colonia de los periodistas llevará el nombre de Antonio Sáenz de Miera, al cumplirse 20 años de la fundación que lleva el nombre, más bien de la Posada del Periodista, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, que lleva su nombre porque precisamente el próximo 1 de marzo, queridos amigos, cumple 20 años de fundada la Posada del Periodista, que forma parte de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital. La fundación tiene 24 años, pero la Posada del Periodista cumplimos 20 años y qué mejor manera de celebrarla que con esto. Y pues le vamos a dar seguimiento, agradecemos
y pues recalcamos el esfuerzo de nuestro queridísimo Uriel Rosas Martínez, y bueno, qué bueno, ya vamos a publicar, a turnar esto, ya qué bueno que esto se haga y a procurar que lo podamos replicar en nuestras demás delegaciones nacionales e internacionales. Bueno, pues esta es una gratísima noticia y queríamos compartirla con ustedes, queridos amigos. Y bueno, pues yo quiero agradecer la presencia de la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Ceci, querida, precisamente que nos comparte sobre el seguimiento en las redes, sobre estas notas que estabas escuchando, sobre todo esta del INSABI, y que tú me comentabas hace días que ibas a estar dando este seguimiento. ¿Qué es lo que pasa, Ceci, querida? Adelante. Fíjate, querida Celeste, muy buenas tardes a todos nuestros queridos tuiteros, amigos, las radioescuchas, al maestro Sánchez Mena, al maestro Rodolfo Ondarza, al doctor, que han hecho una gran lucha, sobre todo no solo por la comunicación, sino también porque, por ejemplo, que el crimen de lesa humanidad que nadie entiende o quizá no reconoce, que está denunciando el doctor Ondarza, que tiene que ver con estos sistemas de salud que además son espantosamente difíciles de entender para muchas personas, porque dicen crimen de lesa humanidad, no se lo pueden imaginar en México, en estas crisis de hospitales, en estas crisis de medicamentos provocados. Las redes sociales se han lanzado, muchos en contra, muchos a favor, pero hoy lo más importante es entender que los únicos afectados es el pueblo de México. Resulta que, por ejemplo, para rápido, Guanajuato está poniendo en la mayoría de los muertos en el porcentaje de, en este porcentaje de violencia que está pasando, pero el mismo gobernador tampoco quiere el INSABI. En días pasados, ayer, antier, yo entrevisté a varias personas que necesitan el servicio de salud y me dicen, no tenemos INSABI, lo necesitamos porque no tenemos servicios de gratuidad en el Estado. Entonces, sí es muy importante que la gente pueda reconocer y además cómo se están subiendo a este tren de tragedia los partidos opositores como es el PRD. Hoy hace un momentito escuchaba yo, escuchando el programa, escuchaba cómo el tema de la inseguridad, el tema de los feminicidios, el tema tan grave que está viviendo el país, de violencia que también tiene que ver con estas guerras híbridas y que tiene que ver con este apoyo y o más bien estar en contra del gobierno, no ha logrado disminuirse, por supuesto, pero esto tenemos que estudiarlo de una manera mucho más profunda que desde hacerlo de manera partidista, que es lo que está haciendo pues, la oposición, no viendo las necesidades de las personas, sino la necesidad de ellos de volver al presupuesto y, por supuesto, al poder. Entonces, sí es importante todo esto, lo que comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando, el tema de las coronavirus que tiene a todos muy histéricos, como una cortina de humo en el cual pues se puede estar tapando también lo que está sucediendo con el presidente Trump y muchas cosas más que, bueno, obviamente esto es lo que se dice en las redes, pero hoy se está cumpliendo un aniversario de la oposición de la novia de Lozano, que no sabe si sea del PRI o del PAN o ya no sé de dónde sea. Entonces es importante que la gente no se clave en ese tipo. No puede ser que sea tendencia una cosa que no tiene importancia, y no la tienen no porque sean oposición, sino no la tienen porque no ayudan, no proponen, no se está haciendo nada. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ir a todos los institutos, lo mismo se ha hablado de corrupción en programas sociales de este gobierno, pero el punto, y que lo hemos comentado mucho, es quién está participando. ¿Quién? Si tienes la experiencia, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no dejar de escribir en la red todas las cosas que les parecen muy inadecuadas y hacer, como lo hizo el doctor Ondarza valientemente, denunciar una causa que además le ha costado bastante la persecución y el ataque a su vida, ¿no? Entonces es importante que las redes sociales sean muy propositivas y entonces se ayuden también a hablar de los casos de éxito. Están hablando hoy también de una lady general, hija de general, porque estamos acostumbrados al morbo. No queremos ver las cosas positivas. Entonces, esa invitación, querida Celeste, en un día viernes, que además es un día para que tengan un puentecito,
pues reflexionen hacia dónde van a llevar las redes sociales, porque el Twitter hoy es un campo de batalla en el cual lo único que están haciendo es desinformar en lugar de ayudar. Entonces, ¿qué compromiso pueden hacer todos nuestros amigos tuiteros, facebookeros, de investigar la noticia antes de empezar a darles pues más popularidad a gente que pudiera llamarse hasta indeseable, porque una lady, hija de general, por ser prepotente o abusiva, sea una tendencia y no un tema tan importante como lo son los medicamentos, los hospitales, estos jóvenes que están haciendo el programa para crecer y que la gente desconoce y piensa que pudiera ser una mentira y es verdadera, puesto que yo también me inscribí como tutora en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para ver qué de verdad es verdad y le das la oportunidad a muchos jóvenes que pueden ser mejores profesionistas con la experiencia que vive Celeste. Exactamente, muchísimas gracias, Ceci querida. Y bueno, en esto que ella propone y que es muy importante, es en nosotros darle el acento y la importancia a lo que tenga, a lo que no ni siquiera robar. Perdón, a mí luego me mandan algunas cosas y arroban a X personajes que ni siquiera vale la pena citar o recitar, solamente pues sí, o tomar una foto de captura, nada más para ejemplificar lo que uno quiera comentar, pero yo creo que vale la pena no perdernos en eso, porque es parte de lo que tienen, no tienen ninguna propuesta, no lo hicieron en su momento, muy por el contrario, están siendo señalados con datos duros de muchas irregularidades, y entonces lo que pretenden es desviar la atención, llamar la atención y obviamente quitar espacio de cosas realmente útiles. Entonces yo creo que yo convoco a que quien quiera comentar algo es tomar foto de campaña, foto de pantalla y no a robarles, porque entonces es lo que quieren, ocupar espacios, están añorando llamar la atención y tener una personalidad que solamente así se siente de alguna manera pues bien, imagínense con qué cosas. Entonces, nosotros vamos a ocuparlas en lo que realmente se debe de hacer, que es lo que hace la mayoría de la gente, pero bueno, es una importante observación que nos hace la querida Ceci Tapia, solidaridad mil. Yo le agradezco al maestro don Rodolfo Sánchez Mena por, como siempre, su inteligencia, su aporte, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, a decirles que nos seguimos, lo seguiremos escuchando, que estamos en todo esto, sobre todo comprometidos con la pluralidad, queridos amigos, con la libertad de expresión, con responsabilidad en estas frecuencias en las que usted escucha la diversidad de opiniones, y bueno, ahí está el criterio de ustedes para poder fortalecernos entre todos de una manera propositiva. Les quiero entrañablemente. Gracias, doctor querido, don Rodolfo, Ceci querida, a ustedes todo nuestro cariño. Un beso tronadísimo, pásensela muy bien y desde nosotros podemos hacer mucho por nuestro país. Gracias, les quiero mucho. Beso. ¡Mua! Gracias.